Cordial saludo para todos. Yo soy la estudiante Carmen Elisa Aguilar Pavi del programa de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la ciudad de Bogotá. Pertenezco al grupo 148 de genética y voy a realizar la exposición acerca del componente práctico del paso 4, el cual el tema que yo escogí fueron los cruzamientos mendelianos. Bueno, a modo de introducción, pues es fundamental resaltar la importancia de aplicación de los conceptos básicos de la genética, ya que pues esto nos permite abordar y comprender cómo se hereda un carácter y qué determina el fenotipo que adquieren los distintos individuos. También nos permite entender qué es la genética, del mismo modo la importancia de explicar cómo serán los fenotipos, o sea, los caracteres físicos de un nuevo individuo y los caracteres de su descendencia. El objetivo general es determinar la importancia en la aplicación de los conceptos básicos de la genética, objetivos específicos, comprender la importancia de las leyes mendelianas, identificar los tipos de cruzamiento mendeliano y reconocer los diversos conceptos mendelianos a través de la aplicación de ejemplos. Bueno, primero, ¿qué es el cruce mendeliano, el cruzamiento mendeliano? Se llama cruce o cruzamientos a los apareamientos entre dos individuos, razas o especies de diferente sexo. Dentro de estos principios de herencia mendeliana, en la naturaleza podemos encontrar una serie de cruzamientos regulares, dentro de los cuales tenemos el monohíbrido, los dihíbridos, trihíbridos y polihíbridos. Dentro de estos, el cruce de prueba, las retrocruces y los cruces al azar. De cada uno de estos tipos de cruzamiento, a su vez pueden aplicarse a otro tipo de cruzamiento o apareamiento, como cruce de prueba o retrocruce y los cruces al azar. Bueno, entonces tenemos el cruzamiento monohíbrido. Este tipo de cruzamiento, se define como el apareamiento que se da entre dos individuos de diferente sexo que difieren de una única característica o carácter, o sea, un fenotipo. Entonces, tenemos que al analizar los trabajos realizados por Mendel, podemos tomar como ejemplo el cruzamiento existente entre una planta pura que produce semillas amarillas con una planta pura que produce semillas verdes. Se notó que todos los individuos que se producían en la primera generación o filial, o sea, hijos, manifestaban el fenotipo color amarillo y posteriormente Mendel autocruzó estos individuos, o sea, los hijos entre sí, obteniendo en la segunda generación plantas que producían semillas amarillas y semillas verdes, lo cual se daba en una proporción fenotípica de 3 a 1. O sea, por cada 3 semillas amarillas se obtenía aproximadamente una semilla de color verde. Supongamos que las semillas amarillas tienen el siguiente genotipo: A mayúscula, A mayúscula y A mayúscula, A minúscula. Las semillas verdes poseen el genotipo A minúscula, A minúscula. Si se realiza el cruzamiento entre plantas con semillas amarillas con plantas con semillas verdes. Entonces, lo que hacemos acá al organizar pues los gametos que cada uno de los parentales proporciona al final del proceso meiótico, los organizamos en un cuadrado gamético o el cuadrado de Putney, en donde tenemos que en la parte superior de línea horizontal se ubican los gametos que producen el progenitor paterno, y en la columna de la izquierda a manera vertical se ubican los gametos de progenitor materno. Entonces, de este cuadro, pues analizamos las proporciones tanto genotípicas como fenotípicas, obtenidas en la primera generación o filial así. Entonces, tenemos proporciones genotípicas de 4/4, es decir, todos los cigotos son heterocigotos A mayúscula, A minúscula. Y proporciones fenotípicas 4/4, es decir, todas las plantas poseen semillas amarillas. Bueno, a través de esta explicación, pues podemos analizar todas las características y proporciones determinadas de los trabajos que realizó Mendel, asimismo pues de los experimentos que realizó. De igual forma, pues este modelo permite explicar, se pueden explicar todas las especies, tanto animales como de vegetales, que tengan este mismo tipo de genética.
Bueno, tenemos dentro de los monohíbridos, tenemos básicamente 6 tipos de cruces monohíbridos, los cuales son los cruces entre individuos puros, dominantes entre sí, es decir, A mayúscula por A mayúscula, A2, cruce entre individuos puros dominantes con heterocigotos, es decir, A mayúscula por A mayúscula, A minúscula, A3, y cruce entre individuos puros dominantes con puros recesivos, es decir, A mayúscula por A minúscula, A4, cruce entre individuos heterocigotos con heterocigotos, es decir, A minúscula por A minúscula, A5, cruce entre individuos heterocigotos con individuos puros recesivos, es decir, A minúscula por A minúscula, A minúscula, y cruza individuos puros recesivos entre sí con heterocigotos, es decir, A minúscula por A minúscula, A minúscula. Bueno, tenemos también el cruzamiento dihíbrido. El cruzamiento dihíbrido, pues este tipo de cruzamiento es el que se da entre dos individuos de diferente sexo. Tiene que difieren de dos características o dos caracteres de fenotipo diferente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El cruzamiento existe entre una planta pura que produce semillas amarillas con forma lisa con una planta pura que produce semillas verdes y con forma rugosa. Entonces vamos a suponer que el fenotipo color amarillo está condicionado por los genotipos dominantes A mayúscula y A mayúscula, A minúscula, y el fenotipo color verde por el genotipo recesivo A minúscula, A minúscula, y que el fenotipo forma lisa está condicionado por los genotipos dominantes B mayúscula o B mayúscula, B minúscula, y la forma rugosa de la semilla por el genotipo B minúscula, B minúscula. Entonces, para obtener la F1 cruzamos una planta genotipo A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, o sea, semillas amarillas en forma lisa, con otra genotipo A minúscula, B minúscula, B minúscula, o sea, semillas verdes en forma rugosa. Entonces aquí en el cruzamiento dihíbrido tenemos pues los cruzamientos mendelianos, tenemos el genotipo F1, todos de tipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. El fenotipo F1, tenemos todas las plantas producen semillas amarillas y con forma lisa, y al cruzar toda la F1 entre sí tenemos F1 por F1. Acá tenemos el cuadro o el cuadrado de Punnett, en donde los cruzamientos mendelianos colocando los gametos producidos tanto por el progenitor paterno, que son los que se alinean acá horizontalmente, como por el progenitor materno, que es la columna que se alinea verticalmente en un cuadrado de Punnett, pues tenemos el siguiente resultado, que son A mayúscula por A mayúscula, B mayúscula, amarilla lisa, tenemos A mayúscula, B minúscula por amarilla lisa, A mayúscula, A minúscula por B mayúscula, amarilla lisa, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, amarilla lisa. Entonces, teniendo como resultado A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula, verde rigurosa. Bueno, tenemos también el retrocruce y el cruce de prueba. Entonces, el retrocruce es el cruzamiento que se hace entre el progenio obtenido en la F1 con algunos de sus progenitores, o pues con individuos que iban un genotipo idéntico o aquel de sus progenitores. Entonces tenemos un ejemplo, un cobayo, una hembra de color negro y homocigota. Esta es apareada con un macho blanco, un hijo F1 es retrocruzado con su madre, se determinan las proporciones genotípicas y fenotípicas de esta descendencia. Entonces, tomamos como genotipos parentales N mayúscula para la hembra y N minúscula para el macho. Entonces, N mayúscula por N minúscula, N minúscula, hembra, macho. F1, toda la descendencia será N mayúscula, N minúscula, es decir, negra,
Si cruzamos estos individuos con la madre, entonces tenemos N mayúscula, N minúscula por N mayúscula, N mayúscula. Eso quiere decir que F2 a mitad de la descendencia es N mayúscula, sería hembra, y la otra mitad es N mayúscula, N minúscula, es decir, toda la descendencia va a ser negra. Bueno, el cruce de prueba se hace el cruce de prueba a una rata hembra negra y se produce solo descendencia negra. Entonces, ¿cuál será el genotipo para la hembra? Tomamos el genotipo de la hembra como N guión, o sea, el guión significa que no conocemos el otro alelo para ese gen, ya que ella puede ser homociga o heterociga. Como desconocemos su esencia, necesariamente recurrimos al cruce de prueba así. Entonces, N guión por N minúscula a F1, a N mayúscula, N minúscula y guión N minúscula. Esto indica que como toda la descendencia debe ser negra, la única opción que existe es que la hembra sea homocigota, sea N mayúscula, N mayúscula, y produzca únicamente gametos tipo N mayúscula. Si fuese heterocigota, produciría dos tipos de gametos, la N mayúscula, N minúscula, así que la mitad de su descendencia sería negra y la otra mitad pues sería blanca. Bueno, a modo de conclusión, pues es importante destacar la aplicación de estos conceptos en la genética en los diversos campos de formación, ya que pues esto nos permite conocer y emplear más nuestros conocimientos, asimismo el desarrollo de ponerlos en práctica en nuestra vida profesional como futuros zootecnistas y que gracias a estos diversos trabajos encaminados hacia la genética nos han permitido descubrir diferentes leyes, una de ellas es como la de Mendel, que nos permite diferir conceptos, lo que es la herencia, hoy en día conocido pues también como las leyes de Mendel, y gracias a los cuales pues fue posible conocer los mecanismos de herencia de los diversos organismos. Tenemos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.